Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a comenzar un caso de estudio de un sistema con 2 salidas y 3 entradas para analizar si la selección de variables controladas y manipuladas es buena o si debe ser modificada, viendo varios casos de seguimiento de referencias, de rechazo de perturbaciones, en régimen permanente, en régimen transitorio, en frecuencia, con geometría de las elipses SVD o con geometría de poliedros. En este primer vídeo del caso de estudio vamos a discutir un análisis basado en valores singulares en régimen permanente, o sea que solo consideraremos lo que serán las matrices de ganancia. El modelo, que será común a todo el caso de estudio, va a ser el siguiente. Tendré un sistema, como hemos dicho, de 2 salidas que supondremos que serán variables controladas, 3 variables manipuladas U, matriz de transferencia 2×3, y para el problema de perturbaciones habrá 2 perturbaciones con una cierta matriz de transferencia H, que son las que aquí tenemos aquí abajo, aunque H en este vídeo no lo vamos a considerar. Este modelo será la linealización alrededor de un cierto punto de equilibrio dado por estos valores de las variables controladas 9, 1,45, de las variables manipuladas actuadores 2, 0,5, 1,7 y pues un valor nominal de la perturbación 3, 2, que se supone que se incrementarán y se supone que tanto la perturbación subirá un poco incrementándose por arriba o por abajo de este punto y las referencias, valor deseado de Y, pues también podrían subir y bajar un poco respecto a estos 9 y 1,45. El modelo en matriz de transferencia vendría dado por estos G y estos H, y con esta línea de aquí poniendo a 0 la posición adecuada 1, 2 o 3, estaríamos multiplicando por 0 alguna de las columnas de G, lo cual equivaldría a prescindir de alguna de las variables manipuladas. Eso lo veremos luego. Por el momento, continuamos con todo el G y todo el H. Nuestro problema básicamente es que las variables manipuladas, sus actuadores saturan en ciertos límites y por tanto no van a ser capaces de mover mucho las salidas o de moverlas en dirección contraria al efecto de unas perturbaciones que sean excesivamente grandes. Ese es un poco el problema que estamos resolviendo. ¿Cuánto vamos a poder mover las salidas? Si va a ser suficiente o no. O en otros vídeos, cómo de grandes serán las perturbaciones que podemos cancelar. De modo que con esta matriz lim-u-abs, que ahora veremos cómo utilizamos, codificaré en MATLAB los límites absolutos, en unidades absolutas, no incrementales, de mis actuadores, de mis variables manipuladas, diciendo que, por ejemplo, la primera de las 3 variables manipuladas, su valor máximo es de 4, su valor mínimo es de 0, la segunda, su valor máximo es de 1,5, su valor mínimo es de 0, y la tercera, su valor máximo es 2 y su valor mínimo es 1. Como el punto de operación es este que vemos en pantalla, pues la primera variable en incrementos podrá ir de 2 a 4 más 2, de 2 a 0, digamos, menos 2. La segunda variable podrá incrementarse en más 1, de 0,5 a 1,5, o decrementarse en menos 0,5. Y la tercera, pues bueno, más 0,3 menos 0,7. Efectivamente, esto de aquí serán los límites en unidades incrementales hasta saturar de las variables manipuladas. En una aplicación práctica muy no lineal, pues es posible que a lo mejor estos límites incluso sean un poquito más bajos que el llegar a saturar, porque consideremos, por ejemplo, pues que el modelo linealizado que estamos haciendo ya deje de ser demasiado fiel, por tanto, pues que mi controlador, utilizando este modelo, no deba hacer incrementos excesivamente grandes. Bueno, pues la cuestión es que sea por lo que sea, alguien me ha dado unos límites en unidades absolutas o en unidades incrementales que deben tener las variables manipuladas para que mis diseños se consideren válidos, y yo lo que quiero determinar es, pues con estos límites de incrementos, cómo se pueden mover las salidas y si ese movimiento de las salidas con estos límites de entradas manipuladas es suficiente o no para mi aplicación. ¿Cuál va a ser mi aplicación concreta? Pues ahora vamos a evaluar la adecuación para una tarea que sea de
seguir referencias, incrementarlas respecto al punto de operación, sin saturar los actuadores, donde el punto de operación, por ejemplo, de la primera variable es 9, pero mi cliente desea poder llevarla hasta 11,6 o hasta 8,5, como le dé la gana, subiendo o bajando esa referencia en este intervalo. Por lo tanto, puede desear un incremento de 2,6 o un decremento de 0,5 en el punto de operación de esa variable. Y la segunda variable, cuyo punto de operación es 1,45, mi cliente desea llevarla a cualquier punto entre 1,6 y 1,35 y por tanto, en unidades incrementales desde 1,45 querrá subirla a 0,15 o bajarla 0,1. Por supuesto, son estas unidades incrementales las únicas que podremos utilizar con los modelos linealizados G y H. El problema, por tanto, se resume en que puedo conseguir estos incrementos de I deseados con estos incrementos de U admisibles si no hubiera perturbaciones, porque si hay perturbaciones, pues la cosa cambia. Y esa pregunta, si no tenemos en cuenta cuánto tiempo tardo en conseguir llegar a estos incrementos de referencia, la abordaremos mediante un análisis de la ganancia estática. En concreto, pues esta es la matriz de ganancia estática. Y aquí en este vídeo vamos a utilizar un análisis basado en valores singulares, un análisis que será aproximado. Geometría de elipses, que ahora discutiremos su significado. Primero debemos hacer un escalado. ¿Por qué? Porque la geometría de elipses y círculos es la geometría de la norma euclídea, en este caso raíz de I1 cuadrado más I2 cuadrado, y claro, si no tienen unidades comparables, pues el sumar los cuadrados de voltios y litros no tiene ningún significado. Por lo tanto, primero hay que escalar para que 1 signifique lo mismo tanto en I1 como en I2. Y el escalado que se propone y que se ha explicado en las transferencias de teoría, pues es que el incremento deseado máximo de cada variable lo escalemos para que sea 1 en unidades escaladas. Como aquí el rango es asimétrico, 2,6 menos 0,5 y 0,15 menos 0,1, pues claro, los cálculos lineales con valores singulares, valores propios, deben ser forzosamente simétricos, no así en la geometría de poliedros, pero aquí, por eso somos, digamos, aproximados o conservativos. Entonces tenemos que coger el peor caso, que es incrementar o decrementar 2,6 e incrementar o decrementar 0,15. De manera que formo esta matriz de escalado con este significado, de manera que cuando la variable escalada valga 1, pues las variables físicas valdrán 2,6 en la primera variable o 0,15 en la segunda. Y significará que se han movido lo suficiente. Mi objetivo será ser capaz de demostrar que sin saturar los actuadores I se mueve 1 o más. En cuanto al escalado de las acciones de control, lo mismo, puede ser asimétrico. Mi objetivo es este cambio de unidades donde cuando la U escalada valga 1 signifique que la U absoluta se ha movido hasta el incremento límite disponible. En el caso de las variables manipuladas, el peor caso es el menor en valor absoluto de estos números. Como forzosamente la geometría de los SVD ha de ser simétrica, pues entonces aquí 2 y menos 2 sí que es simétrico. Consideremos 2 de incremento en cualquier dirección. Aquí en una dirección se puede incrementar 1, pero en la dirección contraria solo puede decrementarse 0,5, por lo tanto mi escalado contará con el 0,5 y en el 0,3 menos 0,7 mi escalado lo haremos con el 0,3, el caso donde tengo menos potencia, menos rango de mi variable manipulada. Pues con este 2, 0,5 y 0,3 tendré el escalado de U, de modo que ahora, si hago este cambio de variable, mi objetivo aproximado será si yo con acciones de control de tamaño 1 puedo conseguir movimientos de las salidas de tamaño 1 o mayor. Y ahora, pues utilizando este cambio de variable, yo puedo expresar la relación entre I escalada y U escalada con estas operaciones. I escalada es
e i menos 1 por la i en unidades absolutas, y es g por u, y u es eu por u escalada, de manera que aquí tengo la ganancia escalada. Y mi objetivo, por tanto, es ver si con u igual a 1 puedo conseguir i igual a 1 o más. Entonces, si esto fuera monovariable, si solo fuera un número, pues si este número da más de 1 es que se puede, y si da menos de 1 es que no se puede. En multivariable, en vez de la ganancia, haremos las ganancias principales, los valores singulares, ganancia máxima y ganancia mínima, y dan 4,36 y 1,5. ¿Y qué significan? Este 1,5 de ganancia mínima significa que cuando la norma de u, el SVD gasta la geometría de las elipses, o sea que significa que cuando u1 cuadrado más u2 cuadrado más u3 cuadrado sea menor o igual que 1, se podrá barrer un elipsoide cuyo radio menor será 1,5 y cuyo radio mayor será 4,36 en el espacio de las salidas. Y por tanto se podrá barrer un círculo de radio 1 porque el radio menor de ese elipsoide tendrá 1,5. O sea, realmente cuando las entradas están en la esfera, porque son 3D, de radio 1, las salidas recorrerán todo el círculo, las salidas son 2D, todo el círculo de radio 1,49 o más. Aparte de esta ganancia mínima, según hemos explicado en la teoría, es importante también que el condicionamiento numérico sea bueno, porque los errores porcentuales en el posicionamiento de los actuadores se podrían multiplicar por el número de condición en error porcentual de posicionamiento de las salidas. El número de condición de 3 se considera razonable. La regla usual es que si el condicionamiento es menor de 5, pues adelante. Y por lo tanto, pues esto finalizaría la solución que en un examen de lápiz y papel, digamos, y calculadora, donde a mis alumnos yo les pido como máximo que calculen valores propios, valores singulares de matrices de 2×2, pues entonces esto es lo máximo que se requeriría hacer en un examen. Con esto finalizaremos este vídeo, pero digamos, claro, ya que tenemos MATLAB delante, nosotros vamos a ser capaces de dibujar estas elipses, de ver no solo los valores singulares, sino los vectores de la descomposición SVD, las direcciones, etc. Pero como eso no es necesario hacerlo en los exámenes de mi asignatura, voy a parar aquí la presentación y esa discusión adicional con MATLAB delante la voy a dejar para un segundo vídeo que obviamente recomiendo que veáis inmediatamente en cuanto acabéis este. Bien, pues con esto terminamos aquí. Muchas gracias por vuestra atención.